¿Quién tiene que sacar ese semestre hoy? ¿Están de acuerdo? Están en mitad del semestre. Bueno. Continuamos con el ejercicio de la cátedra Falsborda. Saludamos también a los que estén siguiéndonos. Creo que hoy nos sigue la UNAD otra vez, los estudiantes del Departamento de Sociología de la UNAD. Bienvenidos por seguir ahí conectados. Creo que son los que más han estado juiciosos, tal vez por su modelo y demás. El día de hoy está el invitado Rafael Sandoval Forero. Muchas gracias, Rafael, por estar acá. Muchas gracias al profesor Edwin Jaime, que hizo toda la gestión para que estuviera conectado con nosotros. Rafael es escritor, pensador e investigador social aplicado en temas de movimientos sociales en Colombia. Y hoy nos va a presentar el libro Tierra, conflictos y desacuerdos, el tema que estaba ahí como planeado. Entonces, recordemos que en toda la obra del maestro Orlando Fals, el tema de la tierra es un tema recurrente en su obra, y que además todo el tema de desigualdades territoriales que venimos desde la semana pasada, como lo planteaba Jairo y como se planteó desde la lección inaugural, de qué estamos entendiendo por territorios en un espacio como Colombia y en un país de muchas regiones y muchas diversidades. Entonces, seguro pues será un excelente espacio para que los estudiantes presentes acá de Sociología y los que están en línea nos puedan hacer distintas preguntas sugerentes para la vida académica y para la vida local, que a veces no solamente es pensar aquí en lo académico, sino cuáles son los impactos que se tienen en los distintos territorios. Este es un espacio que organiza la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, pero que convoca la Red FARES, que es la red colombiana de facultades de sociología, y donde nos siguen vía stream y demás. Entonces, muchas gracias, Rafael, por estar acá. Gracias a los estudiantes también por seguir muy de cerca este espacio. Buenos días. Gracias por su participación y asistencia. Colaborando con la cátedra Falsborda, voy a empezar mi exposición hablando sobre el tema de la tierra en Colombia. Creo que se me toca el micrófono porque no escuchan los que están Bueno, ahí está mejor. Sí, señor. El problema de la tierra en Colombia ha marcado un hito fundamental porque ha constituido toda la etapa relacionada con los diferentes problemas sociales, con la distribución de la tierra, con la renta de la tierra, con el modelo económico. Es así como el imperio español empezó a repartir por diferentes títulos tierras y agua a los criollos que se apoderaron de los fértiles valles interandinos y formaron latifundios entre 1580 y 1620. 1580 coincide con la fundación de la Universidad de Santo Tomás. Bueno, esta parte que estoy relacionando tiene que ver con el latifundio y sus implicaciones en toda la estructura agraria del país. El latifundio ha sido una de las causas más graves que hemos tenido. Después de que se reparten las tierras por parte de los españoles a los criollos, se configura ya desde acá una estructura agraria que sigue vigente hasta nuestros días. A principios del siglo XIX se inició la política agraria con la concesión a gran escala de baldíos, es decir, tierras no incorporadas a la explotación agrícola y que aún conservaban la vegetación original. Es un término clásico de lo que es el baldío, porque más adelante vamos a relacionarnos con lo que son los baldíos y cómo están insertos
en la estructura agraria de Colombia. Aparte de eso, las tierras abandonadas por estancieros españoles para el pago de servicios militares a los beneméritos de la independencia o para la garantía de bonos de deuda pública. Hasta 1870 se habían expedido títulos de concesión territorial por 3.3 millones de hectáreas y se habían aprobado adjudicaciones materiales sobre el terreno por 1.6 millones de hectáreas y de extensión total apenas 8% se había concedido a ocupantes reales y cultivadores del suelo. Estas adjudicaciones representan pura y simplemente la constitución de una extensa clase de propietarios feudales, de propietarios parásitos del suelo. A mediados del siglo XIX, los terratenientes introdujeron la ganadería y la siembra de pastos. Estamos hablando de 1805, 1806 en adelante. Para hacer esto expulsaron a los colonos de las tierras, les arrebataron los títulos y los convirtieron en peones y agregados de las haciendas. Desde entonces, la ganadería se convierte en un indicativo de poder de los ganaderos en la sociedad colombiana. Aquí ya se empieza a dar un binomio, ¿no?, entre los terratenientes, dueños de la tierra, y los ganaderos que surgen a partir del siglo XIX. Desde el inmenso expolio de tierras que constituyó la conquista española, desde entonces son la propiedad de la tierra y los vaivenes de su despojo los que han alimentado todas las violencias sucesivas de nuestra historia. Para complementar esta parte histórica y su relación con el siglo XIX, vamos a mirar esta diapositiva, donde arrancamos con la Guerra de los 1000 días. Esta guerra dejó un saldo de 100.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Luego viene la violencia del 48 a 1958, donde se presentan 300.000 muertes y más de 2 millones de desplazados. Llegamos al periodo actual, la violencia de 1989 a 2008, donde se presentan 450.000 muertos y más de 4.5 millones de desplazados. Entonces, como pueden ver, toda la tragedia del pueblo colombiano ha sido relacionado con la tierra, el despojo de la tierra. Bueno, 2 veces en el curso del siglo XX, gobiernos voluntariosamente reformistas intentaron hacer al respecto intentos de reforma agraria. Primero fue López Pumarejo con la ley de tierras en 1936. Recordemos que antes de 1930 había una hegemonía de tipo conservador y primaba la Constitución de 1886. Luego vino Alberto Lleras con la creación del INCORA en 1961. Era el Instituto para la Reforma Agraria. Fueron los intentos que hubo de reforma agraria. Desde allí para adelante, pues hubo sectores que se opusieron a que se llevara a cabo una reforma agraria. Siguió prevaleciendo los intereses de los grandes latifundistas y de los ganaderos, que ya estaban en completa armonía y que estaban en convivencia, incluso entraban a dominar muchos aspectos de la vida social y política y económica del país. Precisamente el latifundio ha sido el más cruel entre todos los protagonistas de la violencia en Colombia, como lo refleja la gráfica, con que se correspondió a la reforma agraria, la que mencionábamos, la de López Pumarejo, y luego los terratenientes del Valle y la Sabana de Bogotá entraron a ocupar grandes extensiones de tierra.
Posteriormente, Gerard Restrepo hizo otro intento de reforma agraria y fue saboteada. Incluso le intentaron armar un conato de guerra civil. ¿Y esto quién lo hacía? Fundamentalmente los dueños de la tierra y los dueños de las grandes extensiones ganaderas. Desde los orígenes de la economía capitalista en Colombia, el agro fue azotado por los vientos huracanados de ambición de poder y de prestigio, representados por el latifundio, los afanes de acumulación de capital y la extracción desaforada de los productos del suelo. Es donde se da el problema de la devastación de las selvas y los ríos. La rapiña se realizó entre las clases señoriales y dominantes desde arriba. Fue haciéndose más aguda a medida que la tierra adquiría mayor valor de cambio a partir del siglo XX. Es los albores del capitalismo en nuestro país. Anteriormente predominaban las sociedades de artesanos, las sociedades de pequeños productores, pero en esencia no había un desarrollo fundamental de las fuerzas productivas de la industria. Estaba muy atrasada, muy rezagada. Siempre nosotros vivíamos de las importaciones y exportábamos lo mismo que actualmente, materias primas. En la medida en que la tierra fue adquiriendo mayor valor de cambio a partir del siglo XX, se empezaron a dar desplazamientos humanos y se da la rapiña por la tierra. En 1903, terminada la devastadora guerra de los 1000 días, que dejó más de 200.000 muertos, como dice acá, y un desplazamiento de poco más o menos de 500.000 o 1 millón de desplazados. Con la culminación de esta conflagración de la guerra de los 1000 días, se inicia la reconstrucción económica y política del país y el capitalismo empieza a tomar arranque. A principios del siglo XX, el país era una economía primario exportadora tradicional. La participación de la agricultura estaba entre el 60 y el 65%. Estos índices no han variado. Incluso en estos momentos también la agricultura ocupa un espacio predominante a nivel del Producto Interno Bruto, y eso demuestra pues que el desarrollo industrial del país está muy atrasado, ¿no? En el cuatrienio de 1958 a 1962 se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. La reforma agraria del 61 fue torpeada política y legalmente por los terratenientes hasta el gobierno del 66 y 70. Con los movimientos que se dan en 1970 surge una organización muy potente, muy grande a nivel campesino, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. El lema fundamental de ellos era la tierra para el que la trabaja, y de esta forma desarrollaron a nivel nacional gigantescas movilizaciones, gigantescas luchas buscando la tierra y buscando la forma de acabar con las estructuras de poder económico que predominaban siempre a nivel del campo. Siguiendo con ese contexto, en relación con la distribución del territorio, tenemos que la tercera parte del territorio nacional ha pasado a manos privadas.
El gobierno ha cambiado en sus elementos jurídicos, geopolíticos, históricos y culturales. Aquí hay que destacar los diferentes planes políticos, como el Plan Nacional de Desarrollo, que están insertos dentro de las políticas del gobierno. El mismo modelo económico. La población pierde totalmente sus derechos sociales, y esa es la forma como queda configurado el territorio nacional. Lo contrario al latifundismo se representa en los minifundios. Tradicionalmente en el país se ha venido dando el minifundio en contraposición al latifundismo. El minifundio se representa en las diferentes regiones. En la región atlántica, que comprende los municipios de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre, predominan 176.600 predios para un área de 1.133.520. En el centro oriente, norte de Santander, Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Huila, se presentan predios de 1.105.224. Es la zona donde más se concentra el minifundio. En el occidente tenemos Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca y Nariño, y se presentan 917.142 predios pequeños, que es lo que representa la característica fundamental del minifundio. En la Orinoquía, Meta, Vichada, Arauca y Casanare, 61.081, es la parte pues que es menos poblada del país. En la Amazonía, igualmente, está representada por Amazonas, Putumayo y Guainía, y los predios son 39.786 con un área de 983.663. Todo está representado en hectáreas, y abajo tenemos el total nacional. Ahora vamos a mirar cómo se ha venido dando el suelo en Colombia, el uso potencial y cómo se representa en estos momentos. Vamos por la parte de la agricultura. Son 18.294.637 hectáreas, y su uso actual es de 4.326.912, ¿no? Ahí podemos nosotros hacer comparaciones, ¿no?, entre el uso potencial y el uso actual. Quiere decir que la agricultura está totalmente descuidada, y no se está explotando suficientemente. Bueno, los pastos y malezas. 15.319.630, y el uso actual es de 37.135.336. Se explica por el fenómeno de la ganadería. Casi que una res está ocupando un espacio de 1 hectárea de pastos, ¿no? El forestal con posibilidades agropecuarias, 11.208.235, uso actual 0. El forestal, 67 millones para un uso actual de 40 millones. Otros usos, 2.259.800, y el total 114 millones del uso potencial contra 82.191.000 del uso actual. Complementando el uso de la tierra, viene una serie de datos estadísticos que reflejan la situación social del país en relación con las relaciones que se dan a nivel del campo. Solo 9 millones de hectáreas tienen vocación agrícola, cuando el potencial es de 21.5 millones, pero solo cultiva el 22%
por el 22.7% del campo. El 72% de la gran propiedad está en manos del 1.5% de la población y gozan del 46.3% de la superficie. 15.000 propietarios tienen 49 millones de hectáreas, mientras hay más de 1.5 millones de familias que no poseen un solo centímetro de tierra. El 4% de los propietarios controlan el 61% de las tierras de la mejor calidad. Los microfundistas, en su inmensa mayoría, son pequeños productores agropecuarios y constituyen el 80% de los propietarios, los cuales se encuentran en la pobreza absoluta. Son los encargados de abastecer los mercados locales y regionales y llevar el 60% de los alimentos de consumo diario. El 89.9% de los predios del país rural son minifundios y disponen del 23.15% de la tierra incorporada a la economía. Los predios del tamaño mediano equivalen a 8.68 y poseen el 13.15% de la tierra. El 75% de los municipios colombianos son rurales. En ellos vive el 31.6% de la población y cubren el 94.4% del territorio. De 32 departamentos, 18 tienen un índice Gini de 0.80. El índice Gini es una relación de números que va entre 1 y 0. 0 es la perfecta igualdad y 1 la desigualdad. Nosotros estamos en el umbral del 80%, ¿no? Del 8%. En relación a la desigualdad estamos en una etapa muy alta, ¿no?, de desigualdad. Se calcula que hay 6 millones de hectáreas abandonadas de manera forzosa, 650.000 familias y 3.5 millones de hectáreas despojadas por los violentos durante el binomio de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, ¿no? Ahora miremos cómo se da la ociosidad de la tierra. La ociosidad del latifundio mantiene sin sembrar 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura, mientras campesinos, indígenas y afros se ven obligados a cultivar tierras menos aptas y de peores condiciones. 31.6 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería. Un semoviente ocupa en promedio 1 hectárea del suelo. 4 millones de hectáreas están reconvertidas al cultivo de palma de aceite o al cultivo de caña o de agrocombustibles. El agro tiene la misma estructura productiva de hace 26 años, apertura económica de 1990. La comercialización de productos y acceso a mercados está afectada por la falta de infraestructura. En 1990 arranca el inicio de lo que podemos nosotros denominar como la etapa del neoliberalismo aquí en Colombia, y consistía en la apertura de todos los mercados y el cierre fundamentalmente de las exportaciones. Los cultivos comerciales empresariales de agricultura capitalista están estancados hace más de 10 años y alcanzan 1.600.000 hectáreas. El 1% de terratenientes en Colombia son dueños del 45% de la tierra. Llegó el momento en que miremos la situación de los pueblos indígenas, cómo se presentan en estos momentos, cómo están distribuidos en las diferentes regiones del país. No sé si ahí alcanzan a ver bien, sí. Bueno, hay 87 pueblos regionales
indígena representa aproximadamente el 3.36 de la población total. En Amazonías y Orinoquía hay 32 pueblos en riesgo de desaparición. De ellos, 18 tienen menos de 200 personas y 10 menos de 100. Hay 710 resguardos en 27 departamentos que ocupan aproximadamente 34 millones de hectáreas. A grosso modo, esa es la distribución de la población indígena en nuestro medio, en Colombia. Ahora pasemos a 1993 y 1997. En esta época, la agricultura presenta el nivel más bajo en la historia colombiana. Participa con solo el 14.9% del producto. La minería mantiene una contribución del 3.9%. La manufactura también cae al 15.2%, mientras la construcción se eleva al 6.9%. El sector terciario eleva su participación en la economía nacional a casi un 60%. En particular, los servicios financieros alcanzan una contribución sin precedentes en la historia económica colombiana con un 15.7%. Estos programas de estabilización y ajuste fueron impuestos e intermediados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a la mayoría de países con el fin de crear condiciones para facilitar el pago de su deuda externa y ajustarse a las reglas del juego del nuevo paradigma. A partir del 2000 se da la penetración en todos los estamentos del Estado del narcotráfico, el despojo de tierras, la expansión de los cultivos ilícitos, los vínculos de los diferentes grupos armados al margen de la ley con el narcotráfico y los dominios territoriales en diferentes zonas del país. Las cifras son 56% de pobreza, de los cuales el 47.2% era población urbana y el 79.6% población rural. 12.000 propietarios, el 0.6% del total, eran dueños de 10 millones de hectáreas, que representaban el 20%. En 1986, el 0.4% de la población controlaba el 32% de la tierra fértil. Estamos hablando de 1986. En el año 2000, ese mismo 0.4% de la población controla el 66% de la tierra. Una espiral. ¿Cómo logró ese 0.4% duplicar su control de la tierra en 15 años? Hoy, para la época del 2008, se estima que el 85% de la tierra fértil de Colombia está en manos del 1.5% de la población. En los últimos 20 años se produce la contrarreforma agraria a partir de la violencia. Los nuevos ricos se apropian de más de 6 millones de hectáreas cultivadas. Al costo, 4.5 millones de desplazados y 3.500 masacres que se dieron por todo el territorio nacional. Bueno, aquí tenemos una parte que es lo que ha significado la guerra en Colombia. En la última década el país ha gastado más de 230 billones de pesos en un conflicto armado que no termina. El presupuesto son 199.9 billones de pesos, es el presupuesto nacional para el 2014. 27.7 billones, es decir, el 17.9%, se destina a defensa y conflicto armado.
Mientras que para cultura únicamente se destinan 80.000, casi que el 0.1% del presupuesto nacional. Deporte y recreación lo mismo, empleo público está en 120.000 millones. No, lo que dice es que son 80.000 veces superior lo que se invierte en cultura que en defensa. Sí, perdón, No. sí. 80 veces superior la cultura, lo que se invierte en cultura para defensa. 80 veces superior a lo que se invierte en lo que sería invertir, ¿no? Sí, exacto. Y lo mismo en deporte y recreación y empleo público, ¿no? Exacto. Bueno, ahora miremos los gastos de la guerra por institución. El Ministerio de Defensa son 10 billones y tiene 23.993 funcionarios. La Policía Nacional tiene 7.2 billones y tiene 179.172 hombres. El Ejército Nacional 6.9 billones contra 233.750 funcionarios. La Armada Nacional 1.8 billones contra 35.526 funcionarios. La Fuerza Aérea tiene 1.8 billones contra 10.562 funcionarios. Esa es más o menos una demostración de cómo está distribuido el presupuesto y el gasto y cómo se le da importancia más al fenómeno de la guerra, de las armas, mientras que los otros aspectos principales como la vivienda, la educación, la salud no tienen ninguna importancia dentro del presupuesto nacional, aparte de que todos los servicios como la salud, la educación están privatizados y están en esa etapa. Ya terminando esta parte, quiero hablar un poquitico sobre las zonas de reserva campesina. En 1995 surgieron las zonas de reserva campesina. Para buscar eliminar y prevenir la concentración y acaparamiento de la propiedad de la tierra, facilitar procesos de redistribución y prevenir el fraccionamiento antieconómico de la tierra, regular la ocupación de tierras baldías dando preferencia a los campesinos de escasos recursos. Según el decreto, su objeto es fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que se afecten y en general crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas. El decreto reglamentario no limita las áreas de aplicación de la figura de zonas de reserva campesina a las áreas de colonización y baldíos nacionales, pues se ubica en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural. Vale la pena recordar que las zonas de reserva campesina hacen parte de múltiples acuerdos incumplidos por los gobiernos con el movimiento campesino. La propuesta de La Habana, específicamente de la guerrilla de la FARC, sostienen que las reservas campesinas tienen que tener la misma autonomía política, económica y cultural de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes. Constitucionalizarían la figura del territorio campesino en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las reservas campesinas ocupan un papel muy importante en estos momentos porque se considera que son una alternativa al problema de la alimentación de la población
y colombiana. Dentro del territorio hay que mencionar la minería y los hidrocarburos, cómo han venido comportándose. Están enmarcados dentro de una etapa que se llama neoliberalismo. El neoliberalismo consiste en privatizar los servicios públicos y los recursos naturales, instituyendo un modelo extractivista donde sus componentes son la explotación de hidrocarburos, minería y monocultivos. El procedimiento es privatizar la naturaleza y convertir los recursos naturales en commodities, en un proceso de financiarización. Los commodities es un término que se maneja muy a menudo y que tiene que ver con las diferentes bolsas de valores, con las diferentes transacciones que se desarrollan a nivel mundial. El principal componente de los commodities es la explotación de la minería. Son productos primarios o básicos que poseen características físicas reconocidas y aceptadas internacionalmente, en virtud de los cuales pueden ser fácilmente negociados en un mercado secundario, como en las bolsas de valores. Entenderemos por commodities simplemente materias primas brutas que han sufrido procesos de transformación muy pequeño o insignificante. En los mercados financieros internacionales, estos se clasifican en los siguientes grupos básicos: metales, como el oro, la plata, el cobre. En energía está el petróleo, gas natural, y en alimentos e insumos está el azúcar, el algodón, el cacao y el café. Todo eso hace parte de los renglones de los commodities y están insertos dentro del modelo extractivista, dentro del modelo económico. Los fundamentos de este tipo de extractivismo se asientan en la absoluta libertad de la empresa privada como adalid del progreso y el mercado como autónomo en la consecución del bienestar. Prima ante todo la comercialización antes que la conservación y protección de los recursos naturales y los derechos humanos. Las directrices económicas neoliberales tienen que ver con transformación del país en un destino atractivo para los capitales foráneos mediante acciones como la privatización de la propiedad nacional, la apertura indiscriminada de mercados, la desregulación económica y el aniquilamiento de derechos sociales y laborales. De esta forma, la agencia política del neoliberalismo es determinada por los intereses privados y transnacionales, no por la población. Que hay un cuadro donde se presenta cómo la minería ha venido destruyendo la naturaleza de la sociedad. Aquí exactamente. O sea, que recuerdos. El 59% del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes mineras pendientes. En Colombia existen 9.594 títulos mineros vigentes que suman 5.084.000 hectáreas. El área indicada, la agricultura en Colombia es de 2.963.000, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una comparación en el sentido de que es más prioritario el área que se le destina a la minería antes que a la agricultura.
¿Por qué la minería envenena? Vulnera el derecho a la tierra, bueno, y el derecho al territorio. No sé muy bien. Bueno. El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% del desplazamiento forzado en Colombia se presentan en municipios minero-petroleros. Varios proyectos mineros se desarrollan en zonas de desertificación y en las cuales los escenarios de cambio climático indican la disminución de la precipitación. Y ahí podemos observar cómo entra a destruir los cultivos, las aguas. Ahora sí vamos a hablar sobre un método no convencional de extracción de petróleo y que tiene que ver directamente con los elevados daños sociales que representa el fracking. Los esquistos son rocas que se comportan como esponjas donde están atrapadas a nivel molecular concentraciones de petróleo y gas no convencional. Por ser poco porosas retienen el petróleo y para extraerlo de allí se requiere la inyección de agua, arena y gran cantidad de químicos. A alta presión, por dentro de tubos la revientan hasta liberar el combustible que está atrapado, lo que produce fisuras o fracturación conocidas como fracking o fraccionamiento hidráulico, lo cual permite que el crudo y el gas salgan y puedan ir a la superficie a través del pozo. La extracción se realiza mediante perforaciones que pueden superar los 4 kilómetros de longitud y más de 2 kilómetros de profundidad, a través de los cuales se inyecta agua a alta presión para provocar la fractura de la roca y arena para impedir que se cierre la parte fracturada. La perforación horizontal es su componente esencial. La perforación horizontal serpentea a través de la roca madre miles de metros y en toda dirección, cubriendo muy amplios espacios, mucho más de los que están presentes en las explotaciones gaseras o petroleras convencionales. Con el agua, aproximadamente 5 millones de galones por cada frac, y la arena se introducen hasta 4.000 toneladas de aditivos químicos, algunos de ellos de gran volatilidad y de comprobados efectos cancerígenos, mutagénicos, de mucha toxicidad aguda y de los cuales es imposible que no se presente fugas con terribles consecuencias para la fauna y la flora. Afectaciones al calentamiento global 23 veces más graves que el producido por el gas carbónico, además de los riesgos sísmicos generados por altas probabilidades de explosión que ofrece esta técnica. Las fuentes subterráneas de aguas quedan contaminadas con elementos radiactivos, se incrementa la posibilidad de inundaciones, reduce la disponibilidad de agua, se alteran las placas tectónicas generando temblores. Ahora, en Colombia lo están implementando la transnacional Pacific Rubiales en la ciudad de Puerto Gaitán, Llanos Orientales. Además, en la región de Puerto Boyacá y Catatumbo se han asignado más de 18 bloques suscritos entre Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Según el Plan Nacional de Desarrollo del 2014 al 2018, el propósito es adjudicar áreas de exploración de yacimientos no convencionales en diferentes regiones del país.
El cálculo de las reservas mundiales de este tipo de gases sobrepasa los 100 trillones de metros cúbicos, motivo por el cual las grandes potencias están intensificando su implementación. La ofensiva desatada por Estados Unidos de bajar los precios del crudo en un 50%, buscando con esta medida debilitar a los grandes productores exportadores tradicionales como Rusia, Irán, Venezuela, provocando un nuevo control de poder internacional. El fracking provocó que Estados Unidos, una de las grandes importadoras de hidrocarburos del planeta, pasara a ser una de las mayores productoras. Al ritmo que va a punta de fracking, podría convertirse en menos de 20 años en un país autosuficiente en producción de crudo. Solo el estado de Texas produce hoy lo mismo que naciones como Irán, 2.5 millones de barriles diarios. Esa es la catástrofe que tenemos con el fracking, ¿no? Ahora miremos lo que representa el agua y la sostenibilidad de nuestro país. El potencial de nuestra biodiversidad es inmensa. Esto lo digo porque con los proyectos mineros, con los proyectos extractivos, se está afectando notablemente la biodiversidad del suelo colombiano. El total de ecosistemas es de 32 biomas terrestres y 314 tipos de ecosistemas. De esta cifra, los bosques naturales son 53% del total del territorio nacional continental y los páramos el 2%. Los páramos aportan agua al 70% de la población. Colombia es el país con más especies de orquídeas y de aves y es el segundo país más megadiverso del mundo. El tema de los páramos merece una consideración muy especial y es un tema muy amplio para analizar, por cuanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 al 2018 se involucra la explotación y exploración en algunos sectores aledaños a los páramos. Esta inmensa diversidad que se está perdiendo a gran celeridad por, entre otras cosas, el extractivismo, los megaproyectos y la privatización del agua. Hay que anotar que esta biodiversidad que se está destruyendo, que se está acabando, nunca se podrá recuperar. Detrás del negocio del agua están el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, quienes presionan al gobierno como condición para desembolsar préstamos. Luego están los acuerdos de comercio como los TLC, los GATT y la OMC, y la adjudicación a las grandes multinacionales. La libertad de vender agua, por ejemplo, la tienen embotelladoras como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestlé, Danone y otras bebidas carbonadas. Es necesario precisar que para producir 1 litro de agua embotellada se necesitan 2 litros de agua y un consumo aproximado de 40 litros por segundo. Mientras tanto, hay regiones que no tienen acceso al agua potable. Multimillonarios y las grandes bancas de Wall Street están comprando agua por todo el mundo a un ritmo sin precedentes. Grandes conglomerados bancarios como Goldman Sachs, Morgan Chase, UBS, Deus y una cantidad de multinacionales consolidan su control sobre el agua del planeta. El objetivo es obtener el derecho de aprovechar las aguas subterráneas, los acuíferos y los ríos, la tierra que contiene grandes extensiones de agua, lagos, lagunas, manantiales naturales en la superficie o en las aguas subterráneas.
Proyectos de desalinización, de purificación y tecnologías de tratamiento, empresas de servicios públicos de saneamiento de agua, mantenimiento y construcción de la infraestructura de suministro, servicios de ingeniería del agua, la producción y las ventas de agua embotellada. Grandes magnates como Pickens, del expresidente George Bush y su familia, y muchos multimillonarios están comprando miles de hectáreas de tierra con acuíferos, lagos, derechos sobre el agua, servicios sanitarios y acciones de empresas de tecnología e ingeniería de agua en todo el mundo. Mientras los multimillonarios acaparan las zonas de producción de agua, los gobiernos les facilitan el camino al tratar de limitar la capacidad de los ciudadanos para ser autosuficientes en el suministro. Todos ellos están focalizando en el sector del agua, no solo para comprar derechos y tecnologías para su tratamiento, sino también para privatizar los servicios públicos de suministro y la infraestructura respectiva. Ya finalmente quiero mencionar un fenómeno que se está presentando en nuestro medio, que es el fenómeno del Niño. Este obedece a un cambio climático extremo que se da por el calentamiento del mar Pacífico entre Panamá y Perú, debido, entre otros factores, a los vientos alisios, la acidificación de los océanos, la contaminación, pesca excesiva por parte de las transnacionales, a la emisión de gases en la biosfera provenientes de combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas, más una serie de carbonatos y otros, causando bajas lluvias, sequías, erosión, calor intenso, sed colectiva, amenaza a la salubridad de la gente por los vectores que se expanden, fragilidad frente a la seguridad alimentaria, resequedad de los pastos y la vegetación, incendios frecuentes y de extinción de animales. Esto, digamos, es para que tengamos conciencia del fenómeno que se nos viene encima, ¿no? El problema del agua y el problema que se le está dando en nuestro medio al modelo de economía, ¿no? Que todo es y gira en función de la explotación de los minerales y de los hidrocarburos, mientras que otros sectores se están totalmente descuidados, como el desarrollo industrial en la agricultura. Bueno, eso sería todo. No sé si de pronto hay algunas preguntas. ¿Me podría prestar la planilla de firmas? Tengo un comentario, digamos que tú haces una revisión histórica, digamos, del conflicto de tierra en Colombia, digamos que evidentemente todos sabemos que hay una concentración, digamos, en los propietarios de la tierra, pero específicamente frente al tema 1 de La Habana, o a ese bloque de negociación sobre tierra, ¿cómo es que se van a dar como esos ejercicios de distribución, por ejemplo, para zonas de reserva campesina, o cómo va a ser esta organización sin afectar otras lógicas, por ejemplo, como los resguardos, como los territorios afro, que son propiedades colectivas, porque creo que también ahí eso va a generar tensiones. Eso sería como lo primero. Y lo segundo es que, evidentemente, Colombia se ha atendido, digamos, al modelo netamente extractivista, a primarizar la economía, y esa primarización de la economía lo que está llevando de alguna manera es a generar más brecha, desigualdad y inequidad. Entonces, en ese planteamiento que tú haces, ¿cuál sería el ejercicio de planeación prospectiva para reducir, digamos, eso y no seguir, digamos, como corriendo hacia ese modelo que ya sabemos que es malo, que no funciona, que lo demostró pues la crisis europea, la Unión Europea, que lo que al final va a dar es otra crisis? Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en muchas crisis, pues no sabemos los contactos que se tienen, vamos ahí como muy sonámbulos tecnológicamente y en todo, digamos, como, pero eso, ¿cuáles son las implicaciones que tiene? Y el otro tiene que ver con la autonomía territorial. Digamos, muchos campesinos de Colombia, tú lo planteas desde la NUC, que, digamos, había un movimiento social muy fuerte y que fue desapareciendo, y, digamos, la desaparición tiene que ver con que también el movimiento social ya no es tan bien visto si me movilizo y estoy buscando la tierra y todo. Digamos, lo más reciente, lo que ocurrió con la marcha de los campesinos, pero al final pues uno ve que los líderes
terminan obedeciendo al sistema porque se vuelven funcionarios, asesores y demás. Entonces, ¿de qué manera se construye movimiento social desde esta cultura, desde este nuevo rol frente a unos temas tan álgidos para la construcción del país? O sea, porque yo en varios lugares he dicho que no es post-conflicto, sino es un post-acuerdo, una post-negociación con un grupo, pero pues hay otros grupos. Por ejemplo, todo el tema de la extracción petrolera, pues también los grupos armados se financian a partir de lo que las multinacionales les pagan a ellos para que puedan estar. Sí, bases militares que tienen autonomía territorial en territorio colombiano, pues son pagadas por multinacionales, en Saravena, en otros territorios que están ahí. Entonces, ¿cómo también en ese planteamiento que tú haces, vamos realmente a pensarnos prospectivamente cómo salir de ahí sin caer un poco en ese cliché de que tenemos que lograr la paz a costa de, sino cuáles serían las rutas, cuáles serían los tintes que tú ya has dado como históricamente, qué es lo que nosotros hemos visto, pero cómo reconocernos ahí. Y el cuarto punto es, si hay 16 millones de hectáreas que son ociosas, digamos que sin uso, ¿cómo en esa negociación de estos puntos vamos a hacer que esas 16 millones de hectáreas cultivables en Colombia realmente puedan estar distribuidas equitativamente, no en igualdad de condiciones, sino equitativamente para quienes están sin tierra? Porque es que hay un movimiento histórico de gente sin tierra, o sea, digamos, como con el terraje y demás, o sea, se han ido haciendo distintos desplazamientos históricos en el país. ¿De qué manera vamos como prospectivamente? O sea, no para el escenario oscuro, sino qué realmente podemos hacer en términos de planeación, de pensar en una sociología, en una construcción social distinta, que pensar los distintos y los territorios distintos. Eso sería como mi espacio. Con respecto, yo te voy a hacer una pregunta con respecto al uso de las aguas. Digamos, ¿qué planes o qué leyes se han interpuesto últimamente para la protección de las aguas en Colombia? Por ejemplo, vemos que el páramo de Sumapaz hace aproximadamente 5 años en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues ya tiene un batallón de alta montaña y se ha reconocido que hay incursión de militares extranjeros en este batallón. Entonces yo quisiera saber cómo al día de hoy qué leyes o qué acuerdos se han hecho también para la protección de las aguas en Colombia. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? Yo tengo. Gabriela y él. Dale, Gabriela, tú vienes a contar un poco. Pues yo tenía como una pregunta pequeña, como pues se habla mucho de que se ha descuidado las hectáreas para el cultivo y para la agricultura, pero ¿cómo se puede ver el papel de los monocultivos en ese mismo modelo? O sea, no es decir tampoco que se ha descuidado, sino que los terratenientes han utilizado grandes extensiones pues, de tierra para crear monocultivos. Específicamente, quisiera saber si conoce algún caso específico de la cadena azúcar. Si quiere respondamos ustedes y luego hacemos otra ruta. Las 4 así. 5. Fuera. En relación con la primera pregunta pertinente a de La Habana, pues es importante destacar que hizo parte del primer acuerdo y justamente uno de los pasos importantes que se lograron obtener fue que se creara un banco de tierras para hacer esa distribución de la tierra. Eso ha tenido una cantidad de tropiezos muy grandes, ¿no? Porque los dueños de la tierra y los dueños de ganadería no permiten que se distribuyan las tierras debidamente. Ahora, uno de los objetivos principales y fundamentales del movimiento agrario guerrillero es el que se creen y se amplíen más zonas de reserva campesina, como zonas de gestión y como fuentes de alimentación muy importantes, ¿no? De sostenibilidad.
Entonces ese es uno de los grandes aspectos. Ahora, hablar de reforma agraria es muy difícil porque eso no se logró en muchos años, y ahora de lo que se trata es de innovar fundamentalmente el problema de la tierra en Colombia, ¿no? Fundamentalmente como acabando con los grandes latifundios, y eso es una de las tareas principales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se logra aprobar los acuerdos de La Habana? Entonces se sigue ese mismo rol que nosotros veíamos que se vino desarrollando desde el siglo XVIII al siglo XIX, ¿no? Todo va girando en torno a la acaparación de la tierra, en torno a la mala distribución, en torno a la renta de la tierra, ¿no? Entonces eso, digamos, ha creado pues una catástrofe a nivel nacional muy grande, ¿no? Eso ha dado como consecuencia que hayan surgido las guerrillas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Por las injusticias que se dieron en torno alrededor de este fenómeno de la desigualdad a nivel de la estructura social agraria, ¿no? Entonces ahora de lo que se trata es de que todo el movimiento en Colombia se preocupe y nos interesemos, ¿no? Fundamentalmente por buscar la forma de que se cumplan los acuerdos de La Habana. Eso, digamos, es como una meta fundamental, ¿no? Y eso tiene que ver también principalmente con la implementación de las organizaciones políticas que participen activamente. Ahora, en relación con lo que me decías de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que logró movilizar más de 10 millones de campesinos a nivel nacional, fue un movimiento que se rompió fundamentalmente porque se generaron una serie de disposiciones de tipo gubernamental como el Estatuto de Seguridad y otra serie de normas con el fin de destruir y combatir ese movimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Sin embargo, en estos momentos hay que destacar la importancia y la relevancia que hay del movimiento social campesino, ¿no? Por ejemplo, está la Cumbre Agraria, que reúne a la Marcha Patriótica, que reúne al Congreso de los Pueblos. Son organizaciones que de una u otra forma aglutinan a sectores que buscan reivindicar sus derechos a nivel del campo, ¿no? Pero por ejemplo, no está muy politizado ese tema, o sea, por ejemplo, la Marcha Patriótica en últimas también no politiza el tema y no más bien lo que hace es agarrar todo un movimiento social que requiere que le reconozcan con un tema político, porque digamos ahí está como Piedad abanderando todo el tema de la Marcha Patriótica. Entonces uno ahí queda con el sabor que es, ¿realmente están capitalizando los votos o realmente sí se está haciendo un movimiento social frente a unas necesidades que se tienen de los campesinos? Sí, lo que pasa es que todas las organizaciones naturalmente tienen sus objetivos políticos, ¿no? Y la marcha tampoco es ajena a eso, así como las otras organizaciones, ¿no? De todas formas, las dignidades cafeteras, las dignidades campesinas, entonces es un malestar que se está viviendo a nivel nacional y que de una u otra forma contribuyen a que se aglutine y que haya una organización que busque la forma de entrar, digamos, a cambiar esta situación que se está viviendo en nuestro medio y en nuestro país. De todas formas, pues hay que insistir en el proceso de la paz, en los acuerdos de la paz, porque eso de una u otra forma es una garantía, ¿no? Que nos permite, digamos, entrar a recuperar en gran parte muchos aspectos de la vida social del país, ¿no? Porque es un desangre que llevamos de 60 años y donde fundamentalmente no ha habido ningún acuerdo, sino lo que ha primado es la guerra, y ya vimos las consecuencias de esa guerra desastrosa, ¿no? Donde pues se han descuidado aspectos fundamentales como la salud. En Colombia pues la salud está totalmente privatizada, la educación pues otro tanto, ¿no? Y todos los otros sectores, la vivienda. Entonces pues de lo que se trata fundamentalmente es de, digamos, buscar una forma de que a través de las organizaciones políticas, de la gente, del común, del pueblo colombiano, nos organicemos para emprender un camino diferente, ¿no? Porque si ya lo han hecho y lo han podido hacer otros países como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, y nosotros seguimos ocupando desafortunadamente una situación muy difícil, muy incómoda, ¿no? Con los vecinos, y aparte de eso pues representamos algo que no está
de acorde pues con la naturaleza del ser humano, sino que antes por el contrario estamos impulsando y privatizando, impulsando el negocio, impulsando la comercialización, impulsando los tratados de libre comercio. Y otro capítulo aparte merece toda la parte del movimiento indígena en Colombia, ¿no? La otra pregunta tuya, ¿cuál era? Para terminar. El tema del cómo lograr que esas 16 millones de tierra que están ociosas. 16 millones, sí. Sí, esos 16 millones, sí. cómo lograr que realmente sean equitativos. Por ejemplo, a mí me queda el sabor, digamos, de los acuerdos que se han hecho, y al final es un acuerdo con un grupo. Viene otro grupo, etc., y lo que hace es exterminar a los que van teniendo esos ejercicios, porque es una pugna de poder sobre la tierra, porque pues al fin y al cabo es lo que lo va a hacer poderoso. La desigualdad, vimos en la sesión pasada, tiene que ver con quiénes son los dueños de la tierra. La desigualdad está por tema de tenencia de tierra, pero también por ingreso. Entonces tú lo planteabas muy bien en el ejercicio de cómo los grandes rentistas de capital van a lograr llegar a los territorios. Por ejemplo, en la Orinoquía todo el tema del meta, en un ejercicio de todo un territorio que era un territorio meramente latifundista o minifundios en general o propiedades colectivas, se convirtió ahora en, como nunca habían hecho por tenencia de tierra, o sea, no se había formalizado la tierra. El concepto de formalización de la tierra es, ¿tiene escritura? ¿Sabes si sus papás tienen escritura de sus casas, apartamentos? Entonces en la ciudad eso es mucho más recurrente, pero en el campo era del abuelo y le quedó la finca al hijo, luego al hijo le quedó al nieto. Entonces llegó el nieto, no tenía la tierra, no tenía la escritura, y llegaron inmediatamente las multinacionales o los rentistas, compraban la tierra en Bogotá y llegaron a todo el tema de la Amazonía, o sea, Orinoquía, Meta y demás, y llegaron, no es que ese territorio es mío, no, pero estoy cuando he dicho la escritura, no, es que lo tengo ahora, y compraban una hectárea de tierra, que fue el estudio que hizo Calma Novis, pues que compraban una hectárea de tierra en $1.000.000 o sea, hectáreas. Entonces al final, ¿quiénes compraban? Hijos de, o primos de, o familias de. Entonces ese es un problema que está, digamos, porque ¿quién tiene la fuente de información? Entonces el Estado colombiano, o sea, la UPRA, que es la que está materializando el proceso, no tiene las condiciones para llegar a los distintos espacios. Los campesinos no tienen el recurso para venir a las grandes ciudades a que les formalicen su propiedad rural. Así históricamente hayan sido los dueños. Al final se sienten, llegan, los expropian porque dicen, yo tengo, soy profesor de la Universidad de Santo Tomás y tengo ese título que de bichado, no sé qué, porque así ocurrió cuando uno mira quiénes en los últimos 10 años han vuelto a comprar las tierras, quiénes llegaron con el título. Y el otro que estaba ahí, que era campesino, que llevaba 50, 60 años, pues de un momento a otro quedó desprotegido, que se volvió un desplazado. Entonces es un poco también cómo en esos acuerdos que se van a refrendar realmente la gente está informada, porque temas de información también se tienen, que era lo que planteaba Falsi, en quiénes son los dueños, o cómo nosotros hacemos pasar de esa cosa tan hegemónica, ese discurso hegemónico a ese discurso, digamos, contrario. ¿Cómo vamos a pasar de esa cosa? Sí, es importante destacar ese fenómeno de la distribución de la tierra, es importante, y de ahí que, por ejemplo, el mérito de Paz Borda radicaba en distribuir el país por regiones, ¿no? Que eso es lo que no se ha permitido ni se ha dejado hacer, ¿no? Bueno, y ahora ese fenómeno de la ganadería, ¿no? Que es injusto que una vaca, por ejemplo, ocupe una hectárea de tierra, ¿no? Y esa hectárea de tierra, de todas formas, se pierde porque con la pisada del ganado, con el estiércol del ganado, es una tierra que se vuelve estéril y se vuelve inútil, ¿no? Ahora, lo otro que hay que destacar es que tanto los ganaderos como los latifundistas, como los terratenientes, ellos de una u otra forma han creado sus propios ejércitos privados para mantener ese status quo de la tierra, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que luchar ahora, porque busquemos la forma de cambiar esa situación, ¿no? Y que a través de aspectos democráticos logremos cambiar esa correlación, ¿no? Donde grupos como el Centro Democrático, como los partidos conservadores, manejen la situación política del país, ¿no? De acuerdo pues, a sus intereses económicos. La otra parte era lo del agua, ¿no? Que me decías tú. Bueno, es que el problema del agua, ¿no?
¿qué políticas se han innovado en los últimos años para la protección, precisamente conociendo que hay la compra de multinacionales de sitios con fuentes hídricas importantes? ¿Qué políticas se han hecho para proteger las fuentes hídricas, digamos, en nuestro país? Ustedes recuerdan que en 2004, 2005 se hizo un referendo del agua aquí en Bogotá. Y justamente de lo que se buscaba era evitar que se comercializara el agua, que siguiera siendo un producto, pues como constitucionalmente debe ser, ¿no? Gratuito para todo el mundo. Sin embargo, pues a través de los acueductos lo han venido privatizando, ¿no? Y entonces eso, digamos, ha generado problemas porque pues ya no es un derecho común, ¿no? Sino ya es un derecho que se negocia con otras partes. Ahora, el otro aspecto que es dramático es lo de los páramos, ¿no? No se respetan los páramos, y Colombia es uno de los 5 o 6 países en el mundo que tiene páramos, y es una parte que se está destruyendo y se está acabando justamente por las pretensiones, por una parte de la minería, y por la otra por la comercialización y el embotellamiento del agua, ¿no? Que tienen estas grandes empresas. Bueno. Perdón, te interrumpo. Lo que pasa es que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, a los campesinos del páramo de Sumapaz, que hasta donde se sabe es el páramo más grande del mundo en producción de agua, entonces, y pertenece pues a Bogotá, les han ido a hacer muchas propuestas al respecto de vender sus tierras, y si no, pues entonces como los han venido amenazando con despojarlos también de sus tierras, porque ellos tienen ganadería y cultivos. Entonces ellos dicen que este tipo de ganadería y de cultivos efectivamente daña los suelos del páramo, ¿sí? Pero son de todas formas las costumbres de vida que han tenido y que han venido de generación en generación de sus familias. Pero entonces se ve que hay de todas maneras un interés político y económico al interior de estas propuestas que les hacen, porque efectivamente Aguas Vivendi, que es la multinacional de aguas más importante española, estaba detrás haciendo negociaciones en Bogotá hace más o menos 5 años. Bueno, digamos, en la alcaldía de Petro eso no se volvió a conocer nada de eso, pues no he escuchado, pero estaban haciendo negociaciones y eso para privatizar, hacer estudios de aguas en el páramo de Sumapaz. Cuando decían los mismos campesinos, bueno, pero ¿qué estudios? Es el agua más pura, es el agua, o sea, ¿de qué estudios hablan? No, de que la contaminación que ellos estaban produciendo con sus cultivos y con la ganadería pues estaba afectando el páramo, entonces por eso tenían que ser reubicados. Pero pues se ve que efectivamente se hace es para sacar a los campesinos del páramo para poder tener acceso a las aguas subterráneas y al páramo como tal. Entonces lo que yo como que voy a la pregunta es, ¿desde qué perspectiva, digamos, se han hecho políticas reales que protejan estos páramos, sobre todo en el caso de donde hay ya un batallón de alta montaña y en donde se está permitiendo el ingreso de soldados militares de otros países que pues como lo sabemos, pues los intereses que tienen en este momento en el páramo no son guerreristas, porque pues efectivamente sí dicen que hay guerrilla, pues porque son los mismos campesinos que se han mantenido en su puesto de no soltar sus tierras ni de soltar pues el agua, pero pues no hay una guerrilla como tal organizada en el páramo de Sumapaz, sobre todo acá subiendo San Juan, subiendo la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces yo lo que pregunto es, ¿qué políticas hay a la fecha o de hoy que se ha propendido para la protección del páramo de Sumapaz y los diferentes páramos en Colombia? Más que, digamos, el referendo del agua que se hizo en Bogotá hace 5 o 6 años. Es importante lo que notas, y es que nos corresponde a todos los movimientos sociales entrar a luchar por eso, como lo han venido haciendo en otras partes del país, ¿no? Para evitar que el páramo de Sumapaz, que es una fuente hídrica tan grande, se convierta en una zona devastada, ¿no? Aparte de eso, pues los cultivadores de papa están que arrasan la parte esa del páramo como en sí, ¿no? Y las grandes embotelladoras como las que mencionas ya tienen propiedad. Y es que el problema central es que como se adjudica mediante títulos, entonces los títulos son como un carnaval, ¿no? Como una oferta donde el mejor postor los compra y utiliza la región, utiliza la zona, ¿no? Sin importar para nada las condiciones de seguridad de la gente, ¿no?
Sí, sí, es únicamente un para decir. otra apuesta. Esta es para mencionar que esto está incluido dentro del libro que voy a publicar próximamente. Es relacionado con la minería de cielo abierto, con todo el problema de la minería, con el derroche del agua, ¿no? Para que tengamos conciencia del fenómeno de cómo opera una mina, ¿no? Cómo hacen la destrucción de la capa vegetal, de las aguas. Por un gramo de oro son miles y miles de litros los que consumen, ¿no? Para esta mina que dura 15 años son 1 millón de toneladas de explosivos, 10 veces el poder de la bomba atómica de Hiroshima, que van a hacer allá en Cajamarca, Tolima, ¿no? Ahí están las maquinarias. Los procesos. Mire, para extraer 1 kilogramo de oro se necesitan remover entre 130 a 150 toneladas de tierra para un solo kilogramo de oro. En Cajamarca se estima que se removerán 600.000 toneladas de tierra diariamente. Ahí están los procesos químicos, ¿no? 250.000 litros de agua por hora, más o menos se están utilizando 250.000 litros de agua por hora. Como queda, ¿no? Un desierto total. Yamecocha, Perú, un ejemplo. ¿Y dónde quedarán los 161 nacimientos de agua que según Cortolima se encuentran en la zona de explotación minera? El agua por todos lados, ¿no? Destruyéndola. El cianuro. La contaminación. ¿Por qué el agua vale más que el oro? Ahí termino ya. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias a Rafael por su conferencia. El próximo miércoles, fundadores, y el próximo miércoles, entonces, el invitado es Rosenberg Ariza de la Universidad Nacional y Luis Eduardo Wilches de la UNAP, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces nos vemos porque vamos a seguir con el tema de conflictos territoriales. A la misma hora los invitados quieren estar ustedes del tercer semestre, del primer semestre, los que quieran. Los chicos que estén ahí. Muchas gracias a todos.